El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto el Señor lo dice cuando acaba de repetir, de anunciar lo que le va a ocurrir en Jerusalén, cómo va a ser maltratado, sentenciado a muerte, cómo morirá cruelmente, pero resucitará. Cómo este plan que el Señor está anunciando de entregar su vida, porque nadie se la quita, sino que Él la entrega voluntariamente y por eso va a Jerusalén, a pesar de que los discípulos tienen miedo, precisamente porque temían lo que podía ocurrir allí. Este plan es un plan de salvación, es un plan de vida, es un plan de victoria, es un plan de amor. El amor perfecto, el amor hasta el extremo, se manifiesta en el servicio. ¿Y qué mayor servicio que rescatar, que salvar, que entregar la vida para ellos si es necesario? El Señor les dice que entre ellos no ha de ser como ocurre en el mundo. En el mundo los jefes de los pueblos los tiranizan, los oprimen, pero dice, entre vosotros el que quiera ser el primero sea esclavo de todos, servidor de todos. Y este es el combate entre el bien y el mal, entre el amor, por un lado, que busca el bien, y el afán de dominio, la ambición desmedida, y, en definitiva, el servicio, sí, pero el servicio al plan de destrucción, al plan homicida, al plan tiránico del maligno, el príncipe de este mundo, que tiene sus colaboradores, sus lugartenientes en el mundo. Muchas veces son los príncipes, los poderosos del mundo, que sirven al diablo, porque es muy fácil, teniendo cierta influencia, poder, gobierno, es muy fácil, teniendo dinero, es muy fácil apegarse a esto y creerse Dios. ¿Y cuál es la tentación del maligno, de la serpiente en el Edén? Seréis como dioses. Y nuevamente Él seduce a los hombres una y otra vez con ese espíritu de independencia, de rebeldía contra nuestro Creador, contra nuestro Señor, haciendo que los hombres se erijan en dueños, cuando todo lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, no somos dueños, sino administradores. Cuanto más aquel que tiene alguna autoridad, algún poder, algún gobierno, tiene más responsabilidad porque tiene más de lo que prestar cuentas. Por eso el Señor a sus discípulos les dice que no sea así entre vosotros, ese estilo de tiranía, de opresión, sino que sea un estilo de amor, de servicio. De hecho, esta expresión del Señor nos puede chocar cuando dice que los jefes de los pueblos los tiranizan, los grandes los oprimen, y podríamos decir, bueno, no todos, ¿no? No todos, claro que no, pero esta es la tónica general. Y gracias al Evangelio, esta tónica puede ser vencida. Es decir, esta tendencia natural desde el pecado, es decir, desde el corazón tocado por el pecado del hombre, esta tónica humana, no natural, porque Dios no nos ha creado así. Nos ha creado para la comunión, para el servicio en el amor, para la ayuda mutua. Pues esta tónica puede ser revertida por el poder del Evangelio. Pero claro, si hasta los discípulos pretendían escalar puestos, todavía no entendían, no vivían, la palabra de Dios no se había enraizado profundamente en ellos, ¿verdad? Todavía estaban en gran ignorancia, a pesar de que tenían al Maestro con ellos, porque no había entrado mucho de la palabra en ellos. Pero esto puede ser revertido cuando nos dejamos transformar, lavar por la palabra de Dios viva y eficaz,
Claro que sí. Y esta es la experiencia de tantos reyes santos a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Príncipes, reyes católicos que hoy honramos como beatos, como santos, incluso mártires. Es decir, hay 7 reyes mártires que dieron su vida por amor a Cristo. No se amaron a sí mismos, sino que sirvieron hasta el extremo también de entregar la vida por Dios, por su pueblo. Y incluso muchos otros que no han sido canonizados, pero entregaron su vida por ser fieles al Evangelio. Recordamos, por ejemplo, a Gabriel García Moreno, presidente de la República del Ecuador, segundo tercio del siglo XIX, que por consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús, por redactar una constitución católica, fue apuntado por von Bismarck en Alemania y por la masonería internacional: este tiene que morir. Y fue asesinado salvajemente por un masón en Ecuador. Según salía de misa, desde la catedral de Quito hasta el Palacio Presidencial, son apenas unos pocos metros. En ese trayecto fue acuchillado, fue sangrientamente, salvajemente asesinado. Por ser fiel al Evangelio, él sabía lo que le iba a ocurrir, pero no se echó atrás, sirvió hasta el final. Algo parecido, quizá podríamos decir, del presidente del gobierno español, el almirante Carrero Blanco, que tras una conversación en la víspera de su salvaje y cruel asesinato con uno de los líderes de la masonería internacional, como era Henry Kissinger, que acaba de fallecer hace pocos meses, pues fue cruelmente asesinado, bestialmente asesinado, según salía de misa también, además. O lo que ha ocurrido en 2021 con el presidente de Tanzania, John Magufuli, un devotísimo católico también, amado por su pueblo. Cómo lloraron su muerte prácticamente todo el país, porque era un hombre de Dios que amaba a su patria y amaba a Jesucristo. Pero claro, defendió la independencia de Tanzania de las élites financieras, defendió el bien de su pueblo contra los engaños y tiranías que había en ese momento, y como fue rebelde a esos designios de opresión, pagó con su vida su atrevimiento. Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta el motivo de su fallecimiento, joven todavía, pero todas estas dudas que se ciernen sobre su muerte apuntan a que molestaba. Bien, el Evangelio se cumple hoy. Seguimos en este combate entre el bien y el mal. Y quien quiera servir, y cuanto más capacidad de gobierno, de autoridad tenga, podrá servir más o podrá también estar del lado del maligno. Es decir, o entregar la vida en servicio o someterse a la tiranía del diablo y convertirse también en un títere, una marioneta de Satanás para oprimir los pueblos. Ciertamente que en esto se cumple, que o estamos con Cristo o contra Cristo. Pero todos nosotros tenemos responsabilidad, todos nosotros tenemos algún grado de autoridad, tenemos algún grado de decisión en nuestra vida. ¿Y a quién vamos a servir? Nuestros intereses, nuestros caprichos, ¿vamos a actuar por miedo para conservar nuestra vida en este mundo? ¿O vamos a rendir nuestra vida amando la verdad por encima de todo, para servir a Jesucristo y para servir al bien, para servir a nuestros hermanos? Pues el Evangelio es radical. Jesucristo no detiene su marcha, acelera el paso hacia Jerusalén, pero tiene un anuncio de victoria, una gran esperanza. Y de hecho, todos los que confían en la carne, en el poder del hombre o del diablo, pues dice San Pedro: toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se agosta la hierba y la flor se cae. Y tantos han pasado, tantos que hicieron el mal, que confiaron
en las fuerzas humanas que oprimieron, que sirvieron al diablo, han pasado. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, quien confía en el Señor, quien se adhiere a la verdad, quien sirve a la verdad, quien rinde su vida para ser transformada por el Evangelio y lo sirve de corazón, como la palabra permanece para siempre, esa palabra que nos ha reengendrado a una esperanza cierta, esa palabra nos hace también a nosotros permanecer para siempre, ser recogidos por el Señor, que dirá aquel día: siervo bueno y fiel. Y todos somos administradores y vamos a prestar cuentas. Y esperamos escuchar esto de labios del Señor. Pero los que no temen a Dios, los que no entienden el lenguaje del amor, y su vida no sirve para amar ni para servir a Dios, a lo mejor tendrán que escuchar aquellas otras palabras: apartaos de mí, agentes de iniquidad. Que nuestro corazón busque la verdad y se rinda al amor de Dios para vivir en el amor y servir, amando con toda nuestra vida, confiando en que del Señor viene la salvación, en Él tenemos plena confianza, esperanza y victoria. Así sea.